¿Sabías que el apóstol Pablo, encarcelado y en condiciones extremas, escribió una de las cartas más poderosas que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el cristianismo? En este video, desentrañaremos la historia del libro de Colosenses como nunca antes lo habías visto. Imagina estar atrapado en una prisión, rodeado de sufrimiento y dificultades, pero aún así, en medio de la oscuridad, puedes ver la luz. Esa es exactamente la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo cuando escribió la carta que hoy conocemos como Colosenses. Pablo, encarcelado bajo condiciones durísimas, no se rindió ni dejó de luchar por lo que sabía que era más grande que cualquier prisión física: la verdad de Cristo. Esta carta no solo es una carta de esperanza, sino un manual práctico para los creyentes de todos los tiempos. Pero ¿qué hacía que este mensaje fuera tan urgente? ¿Qué era lo que Pablo quería que los colosenses entendieran de manera tan profunda? En Colosenses, Pablo toca temas de fe, esperanza y, lo más importante, la supremacía de Cristo. En un mundo lleno de dudas y filosofías que distorsionan la verdad, Él les recuerda a los cristianos que solo en Cristo se encuentra la verdadera plenitud. Pero este mensaje no es solo para los cristianos de hace 2000 años. Es un llamado para cada uno de nosotros hoy, en medio de nuestra propia lucha diaria. ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de Colosenses a nuestra vida moderna? ¿Qué principios atemporales podemos aprender de esta carta que nos ayuden a mantenernos firmes en nuestra fe? Hoy te invito a acompañarme en un viaje profundo a través de cada capítulo de este libro, como nunca antes lo habías visto. Vamos a explorar versículo por versículo el mensaje de Pablo, buscando las lecciones clave que siguen siendo tan relevantes para nosotros hoy. Y al final de este recorrido, te prometo que verás el libro de Colosenses de una manera completamente nueva. En la ciudad de Colosas, una comunidad cristiana joven estaba luchando por mantenerse firme en su fe. Aunque habían recibido la enseñanza correcta, las influencias externas estaban sembrando confusión en sus corazones. Colosas, una ciudad que vivía su apogeo comercial, era también un hervidero de diversas filosofías y enseñanzas. Algunas decían que Cristo era solo un ser creado, otras cuestionaban su divinidad, y en medio de todo esto, los colosenses necesitaban urgentemente refuerzos espirituales. Es aquí donde el apóstol Pablo entra en acción. Aunque él nunca había visitado Colosas, su carta les llegó como un faro de luz, con la intención de restaurar la pureza de la doctrina cristiana. En Colosenses 1:1-2, Pablo comienza la carta con una clara afirmación de su autoridad apostólica. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí, Pablo no solo se presenta como el autor de la carta, sino que, al introducirse como apóstol por la voluntad de Dios, reafirma que lo que va a compartir proviene directamente del corazón de Dios. El uso de gracia y paz no es casualidad, es un saludo cargado de significado, pues está deseando que los colosenses experimenten la paz que solo Cristo puede dar, en medio de los conflictos que los rodean. En Colosenses 1:3-8, Pablo expresa su gratitud por la fe de los colosenses y sus frutos. Sin embargo, no se detiene ahí. En Colosenses 1:9, comienza a orar por ellos. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que oímos esto, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Este versículo nos muestra el corazón de Pablo. Él no solo está contento con el hecho de que la iglesia haya crecido en número, lo que realmente le importa es que los creyentes crezcan en conocimiento. Pablo ora para que el conocimiento de la voluntad de Dios no sea solo un conocimiento teórico, sino un conocimiento práctico, algo que transforme sus vidas y los capacite para vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Es importante entender lo que Pablo está pidiendo aquí. La sabiduría espiritual no se refiere simplemente a entender la voluntad de Dios en un nivel intelectual. En la cultura griega de la época, la sabiduría era muy valorada. Pero Pablo nos dice que la sabiduría que viene de Dios es mucho más profunda. Esta sabiduría es revelada por el Espíritu Santo y nos capacita para vivir de manera que honremos a Dios en todas nuestras decisiones. Pablo está orando para que los colosenses sean llenos de este conocimiento divino, porque sin él estarían vulnerables a las enseñanzas erróneas que ya estaban circulando en la ciudad. La sabiduría espiritual, en definitiva, es un regalo de Dios que permite a los cristianos vivir de acuerdo con su voluntad. Y este conocimiento tiene que ser completo, no solo en ciertos aspectos de la vida, sino en todos. En Colosenses 1:10-12, Pablo ora aún más, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí, Pablo nos da un enfoque práctico de qué sirve el conocimiento de Dios si no se traduce en una vida digna de Él. El cristiano no solo debe conocer la voluntad de Dios, sino también vivirla activamente. Y este vivir, Pablo lo define como un andar que refleja la dignidad del Señor, un andar que produce frutos y que crece cada día más en el conocimiento de Dios. Pero hay algo más en la carta de Pablo que no puede pasarse por alto, y es la centralidad de Cristo en todo lo que hace. En Colosenses 1:13-14, Pablo les recuerda: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí, Pablo nos habla de la obra redentora de Cristo. Los colosenses deben saber que no solo han recibido el conocimiento de Dios, sino que han sido transferidos del reino de la oscuridad al reino de la luz, gracias al sacrificio de Cristo. Este es un acto fundamental para su salvación y por ende debe estar en el centro de su vida cristiana. Ahora, después de presentar las oraciones y deseos de Pablo para la iglesia, se adentra en una de las secciones más poderosas de la carta: la supremacía de Cristo. En Colosenses 1:15-20, Pablo describe quién es realmente Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Con estas palabras, Pablo eleva a Cristo a la posición que le corresponde, la cabeza de toda la creación. Él no es un ser creado, sino el Creador. Todo lo que existe, desde las estrellas más lejanas hasta las moléculas más pequeñas, fue creado por medio de Él, y todo tiene su propósito en Él. Este es un punto fundamental. En un mundo donde tantas filosofías tratan de minimizar a Cristo o presentarlo como solo un gran maestro o líder, Pablo no deja lugar a dudas. Cristo es todo. Él es el origen y el fin de toda la creación. En Él, todo tiene coherencia y propósito.
Y es este Cristo, esta imagen exacta de Dios, el que se encarna, muere por nosotros y, por su sacrificio, nos ofrece la reconciliación con el Padre. En el segundo capítulo de su carta, Pablo continúa advirtiendo a los colosenses sobre los peligros que acechan a la iglesia. Si bien su fe estaba creciendo, también lo estaba haciendo el peligro de las falsas enseñanzas que se infiltraban en la comunidad. En Colosenses 2, 1 a 3, Pablo inicia un tono de preocupación y amor. Quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor y en todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Aquí, Pablo revela que aunque no ha estado físicamente en Colosas, su corazón está con ellos. Él lucha en oración y en espíritu por ellos, deseando que lleguen al conocimiento pleno del misterio de Cristo, quien es la clave de toda sabiduría y entendimiento. En Colosenses 2:4, Pablo se ve obligado a advertirles: esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Los falsos maestros estaban usando discursos convincentes pero vacíos para desviar a los creyentes de la verdad central del Evangelio. Pablo les recuerda que las palabras pueden ser atractivas, pero no deben ser la medida de lo que es verdadero. La verdad no es negociable ni cambiante, está en Cristo y solo en Él. Lo que Pablo destaca aquí no es solo un consejo pastoral, sino una urgencia para los creyentes. En la época de Pablo, las filosofías humanas, las tradiciones paganas y las ideas judías distorsionadas estaban tomando fuerza y muchos comenzaban a restar valor a la suficiencia de Cristo. La idea de que el conocimiento humano y las filosofías del mundo podían complementar la verdad del Evangelio estaba ganando terreno. En Colosenses 2:8, Pablo les advierte de forma aún más directa: mirad que nadie os haga cautivos mediante filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estas filosofías, basadas en los rudimentos del mundo y en las tradiciones humanas, no tienen el poder de transformar. Solo Cristo puede hacer eso. Ahora que Pablo ha dejado claro el peligro de ser arrastrados por ideas humanas, quiere llevar a los colosenses de regreso a la centralidad de Cristo. La plenitud de Dios no está en las filosofías del mundo, sino en una persona, Cristo. En Colosenses 2:9 a 10, él hace una declaración radical: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este versículo es una de las declaraciones más profundas sobre la naturaleza de Cristo. Pablo no solo dice que Cristo es divino, sino que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es completamente Dios, y todo lo que se puede conocer acerca de Dios se revela en Él. Esto tiene profundas implicaciones para los colosenses y para todos los cristianos. Si estamos en Cristo, ya no necesitamos buscar más allá de Él. Él es suficiente. No hay necesidad de adherirse a las enseñanzas vacías que otros proponen, porque en Cristo estamos completos. Todo lo que necesitamos para la salvación y para vivir una vida piadosa se encuentra en Él. El concepto de plenitud es clave aquí. Significa que no hay nada más que añadir a lo que Cristo ha hecho. No hay rituales, ni filosofías humanas, ni enseñanzas que puedan mejorar lo que Él ha logrado en la cruz. Cuando los creyentes están completos en Él, significa que no necesitan buscar ninguna otra fuente de salvación o sabiduría.
Todo está contenido en Cristo, y Él es la cabeza sobre todo principado y potestad. Pero la plenitud de Cristo no es solo teórica. Es algo que tiene un impacto tangible en la vida del creyente. En Colosenses 2, 13 a 15, Pablo les recuerda la realidad de la obra redentora de Cristo. Y a vosotros, cuando estáis muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. La cruz no solo nos reconcilia con Dios, sino que anula todo lo que estaba en nuestra contra, el acta de los decretos que nos condenaba. Una de las mayores bendiciones de la obra de Cristo es que a través de su muerte y resurrección, los creyentes reciben una nueva identidad y libertad. En Colosenses 2, 16, 17, Pablo dice: «Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo». Aquí, Pablo les recuerda que no deben ser esclavos de las tradiciones religiosas externas. Lo que importa es lo que Cristo ha hecho en sus corazones. Las ceremonias, rituales y días festivos son solo sombras de lo que Cristo ha traído con su sacrificio. Él es la sustancia y todo lo demás es un reflejo de lo que Él ha cumplido. Es importante notar que Pablo no está diciendo que las leyes y costumbres del Antiguo Testamento sean malas, sino que ellas apuntaban a algo mayor. El sacrificio perfecto, la verdadera reconciliación con Dios, se encuentran en Cristo. A través de su muerte y resurrección ya no estamos sujetos a las sombras, sino que vivimos en la luz de la realidad de la obra de Cristo. Finalmente, en Colosenses 2:20 a 23, Pablo aborda la idea de las filosofías ascéticas que estaban siendo promovidas. Si vosotros habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos como no manejes, ni gustes, ni toques? Cosas que todas están para perecer por el uso, según los mandamientos y doctrinas de los hombres. Pablo les recuerda que como cristianos ya no viven según las tradiciones humanas, ni bajo reglas impuestas por filosofías que no tienen poder para cambiar el corazón del hombre. El verdadero cambio, la verdadera transformación, viene solo de Cristo. En el tercer capítulo de Colosenses, Pablo invita a los creyentes a reflexionar sobre la nueva vida que tienen en Cristo. Este capítulo marca un cambio significativo en la carta, donde Pablo empieza a aplicar las enseñanzas teológicas que ha dado anteriormente, centrándose en la manera en que los cristianos deben vivir en la práctica. En Colosenses 3, 1 a 2 dice: «Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Aquí, Pablo les recuerda a los creyentes que, al haber sido resucitados espiritualmente con Cristo, su enfoque debe estar en lo eterno. Las cosas de este mundo son temporales y pasajeras, pero las cosas de arriba, lo que es celestial, lo divino, son lo que realmente debe captar su atención. La vida cristiana no es solo una cuestión de salvación personal, sino también de vivir con una perspectiva centrada en el reino de Dios. Este llamado a mirar hacia lo eterno es más que una simple exhortación. Es una invitación a una transformación radical del corazón y la mente. Como Pablo continúa en Colosenses 3, 3 a 4, les dice: «Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria».
La resurrección con Cristo no es solo una esperanza futura, sino una realidad presente. Los creyentes están espiritualmente muertos al viejo hombre y han sido escondidos en Cristo. Esta identidad nueva debe transformar todo su ser. Esta muerte al pecado y resurrección a una vida nueva implica dejar atrás los antiguos deseos y prácticas que dominaban antes de conocer a Cristo. En Colosenses 3:5, Pablo dice: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». Aquí Pablo nos muestra que vivir en Cristo implica rechazar la vida pasada y las actitudes que estaban arraigadas en el pecado. Esta es una parte crucial del proceso de santificación: renunciar a todo lo que es terrenal y contrario a la voluntad de Dios. Siguiendo con la enseñanza, Pablo enfatiza que no solo se trata de evitar las malas prácticas, sino de también abrazar el nuevo carácter que Cristo quiere formar en los creyentes. En Colosenses 3:8-9 dice: «Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos». Este cambio de comportamiento es la evidencia de que la resurrección de Cristo se refleja en la vida de cada creyente. El cristiano, al morir a su viejo ser, comienza a vivir una vida nueva, caracterizada por la bondad, la paz y la verdad. En el segundo acto de este capítulo, Pablo se adentra más profundamente en cómo debe vivir el nuevo hombre en Cristo. Después de despojarse del viejo ser, los creyentes deben vestirse con el carácter de Cristo, adoptando nuevas virtudes que son el reflejo del amor y la gracia divina. En Colosenses 3:12-14, Pablo nos exhorta: «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobre todo esto, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto». Estas palabras son un llamado a vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. La vida cristiana no es solo una cuestión de abandonar el pecado, sino de revestirse con las virtudes que reflejan la naturaleza de Dios: la bondad, la misericordia, la humildad, la paciencia. Todas son cualidades que deben caracterizar al cristiano, pero el amor es el vínculo perfecto que las une. En la vida cristiana, el amor no es solo una emoción, sino una acción concreta que se manifiesta en la manera en que tratamos a los demás. Pablo lo resalta en Colosenses 3:13: «Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». El perdón es esencial en las relaciones cristianas. La comunidad de creyentes está llamada a vivir en armonía, soportándose mutuamente y perdonando como Cristo nos ha perdonado. Es un llamado a la gracia y la reconciliación. Y es a través de esta práctica del perdón que se evidencia la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Pablo continúa en Colosenses 3:15, exhortando: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». La paz de Dios debe ser el árbitro en las vidas de los creyentes. A través de Cristo, los cristianos experimentan una paz que va más allá de cualquier circunstancia. Y esta paz debe prevalecer en sus corazones, tanto a nivel personal como en la comunidad de la Iglesia. Finalmente, Pablo nos recuerda que la vida cristiana no solo se vive en la acción, sino también en la meditación de la palabra de Cristo. En Colosenses 3:16 dice: «La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y canciones espirituales. La palabra de Cristo debe ser el fundamento de nuestra vida diaria. Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, ésta nos guía, nos transforma, nos exhorta y nos lleva a adorar a Dios en espíritu y verdad. Finalmente, en Colosenses 3:17, Pablo concluye este hermoso pasaje con una poderosa exhortación. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cada acción, palabra y pensamiento debe estar dirigido hacia la gloria de Dios, y todo lo que hagamos debe ser un testimonio de la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. En el último capítulo de la carta a los Colosenses, Pablo concluye con una serie de instrucciones prácticas que son fundamentales para la vida cristiana. Después de haber hablado sobre la nueva vida en Cristo y las actitudes que deben caracterizar a los creyentes, Pablo se enfoca ahora en cómo debemos vivir en relación con el mundo que nos rodea. En Colosenses 4:1, Pablo comienza con una exhortación directa a los que tienen autoridad. Amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que también vuestro amo está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Este versículo destaca la responsabilidad de aquellos en posiciones de liderazgo. Los cristianos deben practicar la justicia y la equidad, reconociendo que todos, sin importar su posición social, están bajo la misma autoridad divina. Es un llamado a la humildad y a la imparcialidad. Pablo también habla acerca de cómo los creyentes deben vivir entre los no creyentes. En Colosenses 4:5-6 dice: «Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno». Aquí, Pablo enfatiza que nuestra conducta con los no cristianos debe ser sabia y reflexiva. Debemos ser conscientes de las oportunidades que Dios nos da para compartir el Evangelio, y nuestras palabras deben estar llenas de gracia, siempre con el propósito de edificar y no de herir. Esta sabiduría en nuestras interacciones no solo tiene que ver con cómo hablamos, sino con cómo vivimos. El testimonio cristiano se refleja tanto en nuestras acciones como en nuestras palabras. Cada interacción es una oportunidad para mostrar a Cristo, y cada conversación es una posibilidad de reflejar la luz del Evangelio. Pablo no solo se enfoca en el comportamiento hacia los demás, sino también en la importancia de la oración constante. En Colosenses 4:2 nos dice: «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias». La oración es la clave para una vida cristiana vibrante. Es a través de la oración que los creyentes se mantienen conectados con Dios, buscando su dirección y fortaleza. Después de dar estas instrucciones prácticas, Pablo pasa a una despedida personal, agradeciendo a los colaboradores y amigos que han estado con él en su ministerio. En Colosenses 4:7-9 menciona a Tíquico y Onésimo, quienes son enviados con la carta para entregar el mensaje a los creyentes en Colosas. Pablo les encomienda a estos fieles siervos del Señor, quienes serán un testimonio de la fidelidad en el ministerio. Pablo, al despedirse, resalta la importancia de la unidad en Cristo. En Colosenses 4:10-11 menciona a Aristárquico, Marcos y Jesús, llamado Justo, quienes han estado con él en prisión. Esta unidad en Cristo es esencial para el avance del Evangelio. No importa la condición social, étnica o personal, lo que une a los cristianos es su identidad en Cristo. Finalmente,
Pablo termina la carta con una salutación personal en Colosenses 4:18, donde escribe: La salutación de mi propia mano, Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Aquí, Pablo recuerda su situación de encarcelamiento, pero también transmite una bendición final. La gracia sea con vosotros. Este es un recordatorio de que a pesar de las dificultades y persecuciones, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos y guiarnos en todos los momentos de la vida. La carta termina con esta bendición de esperanza, amor y unidad. Así, el capítulo final de la carta de Pablo a los Colosenses nos deja con una enseñanza poderosa. La vida cristiana es una vida de sabiduría, amor, gracia y unidad. El llamado a andar sabiamente, a orar sin cesar y a vivir con humildad refleja el carácter que debemos mostrar como seguidores de Cristo. Y al igual que Pablo, debemos recordar que todo lo que hacemos debe ser hecho en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Al profundizar en la supremacía de Cristo y la obra que Él realizó por nosotros, es importante que hagamos una pausa emocional y reflexionemos en lo personal. En Colosenses, Pablo nos invita a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas, a vivir según su voluntad, a ser transformados por su amor y su sacrificio. Pero, ¿qué significa esto para ti hoy? ¿Realmente estás viviendo con Cristo como el centro de tus pensamientos, tus decisiones y tus relaciones? Vivir centrados en Cristo no es solo un concepto teológico, es una práctica diaria. Y aquí está la pregunta clave: ¿estás permitiendo que Cristo sea el centro de tu vida o a veces lo desplazamos por nuestras propias prioridades y deseos? La vida cristiana no es solo una cuestión de conocimiento, sino de transformación. Pablo ora para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, Colosenses 1:9, y es ese conocimiento el que nos cambia desde adentro hacia afuera. ¿Estás permitiendo que esa transformación ocurra en tu vida o te has conformado con una rutina de fe sin una verdadera renovación? Antes de despedirnos, quiero dejarte con una invitación. Si este mensaje tocó tu corazón y has sentido la necesidad de profundizar más en las enseñanzas de la carta a los Colosenses, no dudes en explorar más contenido que tenemos preparado para ti. Al final de este video, verás más recursos que te ayudarán a entender y aplicar mejor las poderosas lecciones que Pablo nos dejó. Si te has sentido inspirado por lo que has escuchado, te animo a compartir este video con tus amigos y familiares. Quizás alguien en tu vida necesite escuchar este mensaje de esperanza y renovación en Cristo. Y recuerda, la transformación comienza cuando permitimos que la palabra de Dios tome forma en nuestra vida. Que el poder de la palabra de Dios transforme nuestras vidas y nos lleve a vivir con Cristo como el centro de todo lo que hacemos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Shalom.